Bueno, vamos a ver entonces el compromiso aplicado en la vida de uno de los personajes más interesantes de la Biblia, Daniel. Dice la palabra que Daniel fue un hombre lleno de sabiduría y entonces dotado con el don de interpretar sueños. ¿Qué hizo que estos hombres trascendieran en la historia de una manera impresionante? Entonces vemos que se cumplen ellos, porque no tenían nada sobrenatural. Eran hombres, mujeres sujetos a las mismas pasiones nuestras. ¿Cuál es el origen de Daniel? Daniel suele traducirse como Dios es mi juez o juicio de Dios. Las únicas referencias a Daniel en cuanto a su origen, a su niñez y se encuentran en el libro que lleva su nombre, las cuales pueden complementarse con los datos suministrados por el historiador judío fariseo Flavio Josefo. Flavio Josefo aporta mucho a la historia, aporta mucho. Usted quiere complementar mucho a la historia bíblica, tiene que leer a Flavio Josefo, ¿ya? Fue contemporáneo de muchos hombres de la palabra y recopiló mucha información. Entonces, al leer lo que dice Flavio Josefo respecto a historias de la Biblia, personajes, pues uno se forma un panorama muy completo, ¿verdad? Y uno de los historiadores más respetados de los judíos. Fue contemporáneo de Celso, que era el historiador romano. Entonces Flavio Josefo aporta que según las tradiciones Daniel pertenecía a una familia noble del reino de Judá, tal vez emparentada con la realeza. O sea que Daniel no venía de un hogar pobre, había sido una persona, un joven bien instruido. Entonces, más triste todavía, porque el que agarran de su lugar de origen para llevarlo a otro, pero está mal, dice, bueno, vamos a estar mal aquí, mal allá, tal vez estamos mejor, por lo menos vamos a comer o algo. Pero el que está bien y es movido, ese sufre más. El que tiene todo aquí y es llevado a algo que no sabe o le es quitado todo, a ese le va más duro. Entonces la condición de Daniel, y más en su juventud, no fue fácil, ¿verdad? En su juventud, según se infiere en las secciones deuterocanónicas, o sea, los deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia católica que no se encuentran incluidos en el Tanaj, judío, hebreo y arameo, son aspectos ahí puramente doctrinales, pero que sí se incluyen en la Biblia griega llamada la Septuaginta. De su libro tendremos, según lo que se puede leer, tendría unos 14 años cuando fue conducido cautivo a Babilonia, luego de la caída de Jerusalén en el año 587 a.C., según el primer capítulo de Daniel. Entonces vemos reflejado en la vida de Daniel que estos hombres llevaban un concepto claro de lo que ellos valían, ¿ya? Entonces pudieron demostrar que la verdadera historia de todo ser humano no es en dónde empieza, sino en dónde termina, ¿verdad? Fue llevado de su lugar de origen a Babilonia. En este mapa que vemos reflejado en pantalla, podemos formarnos una idea de dónde salió y a dónde fue llevado. O sea, fueron llevados con totalmente fuera de todo su contexto, ¿ya? Entonces vemos ahí cómo fue llevado de Jerusalén a Babilonia, toda esa región en lo que ahora forma Siria, Irak, y todas esas áreas del Jordania. Cuando fue llevado a Babilonia, reinaba Nabucodonosor I. Según el relato bíblico, este ordenó escoger un grupo de jóvenes hebreos para que ocuparan puestos importantes en su corte. Los elegidos fueron Daniel y entre otros jóvenes, y eran 3 jóvenes que habrían de jugar un papel determinante también: Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron conducidos al cuidado de Aspenaz, que era el jefe de los eunucos.
Y todo esto lo encontramos relatado en los primeros capítulos, en el primer capítulo del libro de Daniel. Entonces, Daniel tenía una formación clara. La cultura de Mesopotamia, y esto es interesante saberlo, fueron pioneros en muchas de las ramas del conocimiento, desarrollaron la escritura que se denominó escritura cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética. En el campo del derecho crearon los primeros códigos de leyes, o sea, no era cualquier cultura. En arquitectura desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula, crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Y entonces la orden era que ellos aprendieran su lengua, fueran puestos en todo esto. Entonces vemos en el relato bíblico cómo viven su primera experiencia. Si ellos no hubieran tenido concepto del compromiso, si no hubieran sido formados en eso, ellos no estuvieran en la historia. No estuvieran en la historia. Cuando leemos en el relato bíblico que dice, y Daniel propuso en su corazón, o Daniel se prometió a sí mismo, lo que hemos venido hablando, dijo, emitió palabra a sí mismo, yo no voy a. Eso es lo que hemos venido hablando. Por eso triunfaron esos hombres. ¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo? Yo no voy a hacer, yo no voy a ir, yo le voy a decir que no, yo aquí, yo allá, ignorando, como nos dijeron que las palabras se las lleva el viento. Viene el momento, viene la instancia y nos olvidamos de lo que proferimos, de lo que prometimos, de lo que dijimos. Y por eso tenemos tantos problemas en la cultura nuestra. ¿Cómo Dios va a honrar entonces? ¿Cómo Dios va a honrar nuestra palabra, nuestro accionar, si no encaja con nuestra palabra? We, the exiles, arrived in Babylon. Nebuchadnezzar ordered Ashpenaz, his chief eunuch, to select some of the Israelites from the royal family and nobility, young men without any physical defect and showing aptitude for every kind of learning, one of whom was myself. Van a comer de la comida del rey, ellos oían, y eso estaba en juego su vida, pero ellos ya habían establecido objetivos claros. Daniel, de alguna manera, se negó a ser uno más en la lista de los cautivos. ¿Usted cree que eso lo decidió él en ese momento? Dijo, pensándolo bien, yo por qué voy a... No, él traía una formación. Él, estoy seguro que desde que salió de Babilonia sabía que iba, y ahí iba preparado. Ya se había hecho a sí mismo, sin lugar a dudas, y a Dios, un compromiso. Señor, pase lo que pase, y venga lo que venga, yo no voy a... Ese es el punto. Mire, si lográramos, de alguna manera, no lo hicimos, nos equivocamos, fallamos, pero si de alguna manera educáramos de esa manera a nuestros hijos, nosotros mismos, pues, hermano, hay que huir de la tentación. Nos agarramos de las 2 o 3 cosas que dijo Pablo por ahí. No. Si usted hace un compromiso serio, muchachos, prométanse a sí mismos que cuando les lleguen a ofrecer droga, cuando les lleguen a ofrecer participar en actos inmorales, propónganse antes de que llegue ese momento que cuando llegue van a decir no. Ahí está, eso es todo. Eso es todo. Entonces cuando llega el momento, ¿qué va a pasar? La palabra, el compromiso cobra vida. No, mira que no, va a salir casi automático. Porque ya entendió el proceso. ¿Me estoy explicando? Pero es en el momento. Es que, entonces después, ¿qué paramos diciendo? Es que uno es débil. Es que la tentación fue grande, es que la carne, es que ¿qué? No ha entendido que Dios dejó una instancia para poder agarrarnos de ella, y es la palabra. Para que en su momento cobre vida, sea refrescada. Aquí está, dijiste que no lo ibas a hacer y no tienes por qué hacerlo. Y eso nos va a mantener en la posición correcta. Ese fue el secreto de estos hombres. Ellos, estoy seguro, no lo propusieron ahí en ese momento. Ya venían con esa formación.
Y eso le va a evitar a uno. Yo recuerdo en mi adolescencia, 14 años, 13 años, 14, 15. Yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano ni recibir esta formación. Lo que vimos, oímos y todas nuestras familias estaba listo para desviarnos de la ruta, de la vida correcta. Sin embargo, yo en medio de todos los vicios y todo lo que había, yo viví la experiencia de Daniel. Propuse en mi mente, en mi corazón, no fumar, no contaminarme. Yo lo propuse. Y pues yo le digo a los jóvenes, es que no me venga a mí con que... ¿Por qué? Porque lo vivimos. Yo me propuse no fumar. Yo no voy a fumar. No voy a fumar. Y entonces cuando llegaban mis primos y mis amigos, en el círculo, 13, 14 años, que todos aprendieron a fumar, hasta el día de hoy no hay que no pueden dejar el vicio. Échate un cigarro. Ya no lo iba a pensar, bueno, ¿me lo fumo o no lo fumo? ¿Le entro o no? Ya estaba tomada mi decisión, ya había hecho ¿con quién? Si yo ni conocía a Dios. Con uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca he fumado. Sin ser cristiano. Por eso no se espanta que esto es universal. Y qué triste que entonces, que hombres y mujeres que no conocen a Dios, ni le van a dar la honra a Dios, paren teniendo más poder con su palabra que los mismos hijos de Dios e hijas de Dios. Esto es hasta contradictorio. Pero así es. Yo no sé qué es fumarse un cigarro, gracias a Dios. Mi cuerpo, mi finanzas, mi economía, mi salud no se ha visto perjudicada. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida, sin tener conocimiento de esto, yo viví, puedo probarle a esto que esto entonces es real. Las palabras no se las lleva el viento, dan vida o dan muerte. Entonces cuando veía el momento de la tentación, la palabra cobraba vida. No, algo. Por eso cuando puse a Miguel Ángel Cornejo que dice, el compromiso te vivifica, fortalécete, algo pasa adentro. Para enfrentar lo que haya que enfrentar. Entonces cuando viene el desánimo, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene el ataque, a lo que usted dijo, nada, y si me muero, pero me muero haciendo lo que dije que iba a hacer. Eso es. Pero desgraciadamente eso no se da. Yo le hablo a los jóvenes, yo le digo a mi hijo el otro día, hijo, ¿vos sabes qué lo que es el adulterio? ¿Tenés clara la diferencia entre adulterio y fornicación? Pues no mucho, pues te lo voy a explicar. Para que antes de... Entonces ya van sabidos. Ahora, si no quisieron hacer compromiso, es problema de uno. Será problema de ellos y ellos tendrán que enfrentar las consecuencias. Porque al final de cuentas, esto es personal. 13, 14 años, yo hablo por los jóvenes. Y ahora está peor. Ahora otros jóvenes están bombardeados por la lascivia, la inmundicia, el desorden. Tenemos que educarlos en estas cosas, que sí se puede. Que profieran palabras de vida para ellos mismos y para Dios. Yo me prometo a mí mismo y le prometo a Dios, los que ya conocen a Dios, que yo no voy a, que va a pasar cuando llegue la tentación. Eso es esto, este es el compromiso. Eso fue lo que llevó a esos hombres a cosas grandes. Yo viví por lo menos 3 años de mi adolescencia. Hoy puedo mencionar la palabra pureza, antes ni la entendía. Yo soñaba con servir a Dios. Algo había dentro de mí que decía, no, yo quiero ser bueno. Yo quiero ser bueno, tal vez por eso nunca fumé. Y en eso yo escuché, en unos retiros que nos llevaban, que uno podía hacer votos de castidad, pobreza y humildad. Y yo decidí hacer esos 3 votos, por eso llevé palo y yo creo que por eso no prosperé durante muchos años, hasta que entendí, rompí con con ese rollo. Sí, eso que lo hagan algunos que la van a poder llevar, pero uno... Entonces yo hice esos 3 votos que yo oía que había que hacerlo para servir a Dios. Entonces yo hice los votos de pureza, o sea, castidad, pobreza y humildad. Y fui pobre buen rato. Y a veces cuando me preguntaba, pero ¿por qué, Señor, no despego? Algún día el Espíritu me refrescó, es que ya, mire, es que está escrito todo, lo ha hecho en ignorancia, todo, ahí estaba escrito que yo decidí ser pobre.
En cuanto al voto de castidad, quiero decirle a los jóvenes, 14, 15, 16 años, cuando asaltan la lascivia, se anticipan los deseos malsanos, la masturbación, cosas que hay que hablarle a nuestros jóvenes. Yo pasé en blanco todo esto, gracias a Dios, porque había hecho un voto de pureza. Entonces cuando eran las reuniones allá en el río y todo, con los amigos, y que yo decía, no, y bueno, no, porque ya, y el no ya estaba marcado, que tu no sea no. Entonces ahora dije no, allá iba, tenía que ser no. Así es esto, así funciona.